Puede llevarte de Dallas, Texas a Sydney, Australia, puede llevarte de la ciudad de Dubái a Sao Paulo, puede volar de Boston a Johannesburgo, París a Yakarta o Seattle a Seúl. Y puede realizar todos esos vuelos, cada uno de ellos, sin necesidad de aterrizar antes de llegar a su destino. El Airbus A380 es una maravilla de los viajes de larga distancia, un avión prácticamente sin rival en el cielo. Y después de más de 15 años de servicio, sigue siendo una de las aeronaves civiles más impresionantes que el mundo haya visto. Así que en el episodio de hoy vamos a explorar a fondo el A380, desde su diseño de vanguardia hasta su historial de servicio de primera y los dilemas y desafíos que sigue enfrentando al intentar justificar su lugar como el avión más imponente de los cielos. La historia del Airbus A380 no empieza con este avión. El Boeing 747, que debutó en 1970, fue el primer avión moderno de fuselaje ancho y de largo alcance del mundo. El 747 representó un gran avance en los viajes aéreos civiles, con una velocidad de crucero cercana a la del sonido y la capacidad de transportar a más de 350 personas en vuelos continuos más largos de lo que antes había sido posible. El 747 fue un éxito comercial rotundo, con más de 1.500 aviones producidos y todavía sigue en servicio hoy en día, más de 5 décadas después de su primer vuelo. Pero el 747 también le dio a Boeing un monopolio en los vuelos de largo alcance y alta capacidad, lo que obligaba a cualquier aerolínea que quisiera ofrecer este tipo de viajes a sus pasajeros a adquirir esta flota. Pero de ninguna manera era un avión perfecto, y sus altos costos operativos hacían que cuando las aerolíneas adquirían algunos 747 lo hicieran a regañadientes. A finales de los años 1980, varias compañías de diseño de aeronaves empezaban a darse cuenta de que podrían poner fin al monopolio de Boeing si lograban producir su propio avión de alta capacidad. McDonnell Douglas presentó el MD-12, que al final no tuvo éxito. Lockheed trabajaba en secreto para crear su propio transporte supersónico de gran tamaño. En Europa, Airbus también quería participar. En 1988, un ingeniero llamado Jan Reuter recibió autorización para comenzar a investigar lo que se necesitaría para construir un avión de alta capacidad, y él y su equipo de ingenieros de Airbus emprendieron en secreto una serie de primeros bocetos de diseño y estudios de viabilidad. 2 años después, en el Salón Aeronáutico de Farnborough en Inglaterra, los representantes de Airbus anunciaron que su empresa había decidido seguir adelante con el proyecto de producir un avión competidor del 747, con un objetivo adicional: que los costos operativos de su aeronave fueran 15% más bajos que los del Boeing 747-400. 4 equipos de diseño, cada uno compuesto por algunas empresas asociadas de Airbus, se presentaron para ofrecer sus propias tecnologías al diseño final y, en 1992, varios fueron seleccionados para participar en el proyecto. El avión, aún sin nombre, atrajo la atención de Boeing, pues podía transformar su modelo de negocio. Boeing y Airbus colaboraron temporalmente en el proyecto en 1993 y parte de 1994. En junio de ese año, Airbus anunció que la alianza con Boeing no continuaría. En cambio, seguirían solos con el proyecto que designaron como A3XX. Esto no parecía ser una gran pérdida para Boeing. Sus propias investigaciones sobre la llamada nueva aeronave de gran tamaño, un planeado sucesor cuatrimotor del 747, fueron abandonadas poco después debido a las preocupaciones de Boeing de que el proyecto no sería lo suficientemente rentable para cubrir sus propios costos. Sin embargo, Airbus no parecía tener esas preocupaciones o confiaba lo suficiente para seguir pese al riesgo. Al final, ambas compañías parecían contentas de tomar caminos separados. Boeing pudo evitar una posible acción antimonopolio en Estados Unidos, y según lo cuenta Airbus, sería difícil ver cómo podríamos cooperar con Boeing en una aeronave grande y estar en desacuerdo con ellos en todo lo demás. Algunos diseños iniciales del A3XX eran, digamos, poco convencionales. Uno de ellos, conocido como el P500, habría implicado el uso de la llamada doble burbuja horizontal, en la que 2 versiones modificadas del fuselaje del A340 de Airbus se unían lateralmente y luego se encerraban en un solo fuselaje exterior. Esto habría dado un avión muy ancho con 3 pasillos, alrededor de un 20% más grande que el 747-400 y capacidad para 517 personas. El objetivo de este diseño era intentar usar el fuselaje ancho para generar un poco de sustentación extra, un concepto que se ha repetido con el Aurora D8, propuesto más recientemente y de aspecto excepcionalmente extraño. Aunque Airbus no eligió esta opción, fue el primer intento de diseñar un fuselaje óptimo para el avión.
Su capacidad de carga proyectada significaba que simplemente hacer un avión Airbus existente más largo afectaría gravemente su aerodinámica, y si Airbus hubiera intentado compensar con unas alas realmente gigantescas, entonces tendrían muchas dificultades para que el avión entrara en cualquier aeropuerto existente. Se evaluaron otros diseños aparte del doble burbuja horizontal, uno circular con cubierta superior estrecha y otro en forma de trébol, más espacioso, pero menos eficiente aerodinámicamente. Finalmente, Airbus descartó estos tres conceptos en favor de una estructura llamada ovoide, que es una especie de forma de cáscara de huevo vista en sección transversal, un óvalo largo que solo ocupaba una cantidad mínima de espacio, pero no limitaba demasiado la capacidad de vuelo del avión. Esto implicaba que el avión tendría 2 pisos y cubiertas a lo largo de todo el fuselaje, no solo en una sección delantera como el 747. Airbus designó 2 posibles versiones de la aeronave, una más pequeña, con capacidad para unos 500 pasajeros, y otra más grande para unos 600. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estos diseños comenzaran a aumentar de tamaño, y lo mismo ocurría con el número de asientos disponibles. Afortunadamente, Airbus decidió evitar lo que describió como asientos de prisionero, el asiento del medio de la fila central de 5 asientos que se encuentra en el 747. En su lugar, querían un diseño para la cubierta principal que tuviera 4 asientos en el centro y 3 a cada lado. Además de cómo organizar su capacidad de carga, el proyecto A3XX enfrentaba otros problemas. Un avión tan grande debe distribuir su peso en una estructura flexible como el fuselaje. Las ruedas también tendrían que soportar más de 450 toneladas de peso, y el avión tendría que poder moverse por los aeropuertos de todo el mundo. Y además debía mantenerse relativamente silencioso. Y si algo salía mal, Airbus debía tener protocolos eficaces para evacuar a tanta gente de manera rápida. Para atender las necesidades de vuelos de largo alcance de la aeronave, Airbus buscó motores recién desarrollados de Rolls-Royce y de la alianza General Electric Pratt & Whitney y amplió sus alas a casi 800 metros cuadrados con capacidad para 319 toneladas y media de combustible, lo que le daba un alcance de 13.850 kilómetros o 7.450 millas náuticas. Las alas fueron diseñadas para incluir materiales compuestos de fibra de carbono, y el avión se construyó con una cabina común compartida con otros aviones de Airbus para asegurar que los miembros de la tripulación pudieran capacitarse fácilmente para volar la aeronave más pesada. Lograron diseñar un sistema de evacuación que permitía evacuar hasta 966 pasajeros del avión en menos de 90 segundos, siendo ese número la capacidad del avión si toda la aeronave se construyera únicamente con asientos de clase económica. El avión recibió aviónica avanzada e incluso Airbus probó una versión con góndolas delanteras, aunque esta idea se descartó más adelante. Pero incluso con todos estos desarrollos, el programa A3XX enfrentó otro obstáculo. Las aerolíneas, ansiosas por obtener un contrato, trataban de decidir si debían esperar al prometedor modelo de Airbus o comprar los más recientes 747 de Boeing para satisfacer su demanda de aviones de largo alcance. Airbus dudaba en adelantar su cronograma de producción, tanto por el deseo de asegurarse de poder fabricar una buena cantidad de aviones cada año, como para evitar la posible vergüenza de lanzar una primera edición mal desarrollada de la aeronave. Sin embargo, la empresa finalmente aceleró el proceso de diseño y aprovechó al máximo su anuncio al decidir ofrecer un precio más bajo que el de Boeing para la nueva generación de 747. Este gran desprecio hacia Boeing les resultó muy beneficioso. En enero de 1997, Boeing anunció que no seguiría adelante con ningún plan para ampliar el 747, despejando el camino para que el A3XX dominara el mercado de los Super Jumbo. Para Airbus, las buenas noticias no durarían mucho. Un desplome en la bolsa asiática provocó una caída temporal del mercado y generó dudas internas sobre si Airbus podría cumplir su promesa de ahorrar costos frente a los modelos 747. Los planes originales para acelerar el desarrollo fueron retirados y Airbus hizo todo lo posible por explicar al público que esperaba que era importante no apresurarse con un diseño final. Aunque la industria aérea estaba frustrada, Airbus siguió adelante y en diciembre de 2000 el avión estuvo listo para recibir luz verde. Con 50 pedidos en fila, el A3XX fue bautizado como el A380, eligiendo el número 8 en parte para representar la sección transversal de 2 pisos y en parte como símbolo de buena suerte en los países asiáticos donde Airbus esperaba encontrar compradores para la aeronave. La aeronave se fabricó en toda Europa occidental. Algunas piezas se transportaron en barcazas especializadas y grúas de gran tamaño, y otras mediante el icónico avión Beluga de Airbus. Aunque los aviones se fabricaron en varios lugares, sus partes se ensamblaron en Toulouse, Francia, donde se presentó el avión en 2005. Tras algunas pruebas muy prometedoras, el A380 realizó su primer vuelo con pasajeros el 4 de septiembre de 2006, y una vez que el avión aterrizó con seguridad, estaba prácticamente listo para entrar en servicio. Pero esa versión de los hechos omite un poco los muchos retrasos que Airbus enfrentó en la producción.
Cada avión requería unos 530 kilómetros de cableado, y debido a que Airbus estaba construyendo el interior de cada avión a la medida para cada aerolínea, el proceso de ensamblaje era extremadamente detallado y muy prolongado. El avión tuvo fallas de software y era complicado de configurar. Muchos empleados de Airbus dicen que la empresa solía reaccionar exageradamente ante malas noticias, por lo que los trabajadores evitaban o retrasaban informarlas hasta que era demasiado tarde para actuar. Las aerolíneas se vieron obligadas a lidiar con retrasos significativos, lo que a su vez afectó a la empresa Airbus, generando mala prensa por todos lados y alimentando una controversia que aún persiste hoy en día. Y además el avión era caro. En total, la aeronave había costado entre 11 y 14 mil millones de euros para cuando se completó el primer avión, y analistas externos estimaron que el costo total de desarrollo podría haberse acercado a 20 o 25 mil millones. Sin importar el costo, en 2007 el avión estuvo listo para volar a tiempo completo. ¿Y qué avión era? El Airbus A380 es el avión de pasajeros más grande del mundo, con una longitud de unos 73 metros y una envergadura de 80 metros. El avión puede transportar 575 pasajeros en su configuración básica y tiene capacidad para 853 personas cuando está equipado completamente con asientos de clase económica. Técnicamente hablando, puede transportar aún más personas que eso, pero está limitado por las normas de seguridad. El avión tiene un ancho de 7 metros, con una cubierta inferior que tiene asientos de 10 en fila en clase económica y entre 2 y 4 en primera clase. La cubierta superior tiene 6 asientos por fila en clase ejecutiva y 8 en económica. El avión tiene una carga útil máxima de 84 toneladas, un peso vacío de 285.000 kilogramos y un peso máximo al despegue de casi el doble. El A380 alcanza una velocidad de crucero de 903 km por hora, lo que equivale a 561 millas por hora o a 0.85 veces la velocidad del sonido. Vuela por debajo de un techo de servicio de 43.000 pies y puede realizar viajes de hasta 14.800 kilómetros o 9.200 millas, mucho más de un tercio de la circunferencia de la Tierra. El A380 impresiona aún más al revisar su interior, además de sus especificaciones básicas. Con motores avanzados, el avión genera la mitad del ruido de un 747 antiguo y solo necesita invertir el empuje en 2 motores, levantando así menos escombros al aterrizar. El diseño de las alas del avión reduce la turbulencia que deja inmediatamente detrás de él, lo cual, si no se controla, podría representar un peligro para otras aeronaves. El diseño permite una velocidad de aterrizaje lenta, de unos 130 nudos, facilitando una desaceleración en tierra menos brusca de lo esperado para su tamaño. Los refuerzos del fuselaje son en su mayoría de estructura de aluminio, con una variedad de compuestos que van desde plásticos de fibra de carbono hasta fibras de cuarzo, y las alas están mecanizadas de manera que mantienen una forma suave a lo largo de toda su extensión, reduciendo la resistencia. La aeronave puede mantenerse sin necesidad de maquinaria especial para trabajar sus materiales compuestos, y en los modelos más recientes, el fuselaje está soldado en lugar de ensamblado con remaches, lo que hace que toda la estructura sea más ligera y resistente. Su paquete de aviónica incluye módulos de computación en tiempo real que se adoptaron por primera vez en aviones de combate, y su cabina de vuelo, aunque ciertamente no está libre de elementos, es considerablemente más simplificada que la de los aviones de la competencia. El avión utiliza controles fly-by-wire y cuenta con suficiente tecnología para que su cabina sea completamente libre de papel, con todos los datos necesarios fácilmente accesibles a través de una interfaz de teclado. Y tanto como el A380 está diseñado para ser fácil de manejar para los pilotos, también es cómodo para los pasajeros, o al menos tan cómodo como pueden ser los aviones de largo alcance. El interior es silencioso, con alta presurización, más almacenamiento, menos ruido, ventanas grandes y más espacio sobre la cabeza que el 747. Los asientos son más anchos que en la mayoría de los demás aviones, incluso en clase económica, y es relativamente fácil moverse por la cabina. Las primeras promesas de Airbus de incluir bares, salones de belleza y restaurantes en sus aviones fueron olvidadas para maximizar el espacio para pasajeros, algo que era predecible. En ciertos A380, especialmente de aerolíneas como Emirates y Etihad Airways, los pasajeros pueden disfrutar de cabinas premium, suites de primera clase cerradas con cama e incluso duchas con agua caliente. Otras aerolíneas ofrecen bares, exposiciones de arte o 1 o 2 suites tipo apartamento para los más ricos que, por alguna razón, deciden no volar en avión privado. El avión entró en servicio por primera vez con Singapore Airlines y en apenas 2 meses comenzaba a recibir críticas abrumadoramente positivas. Según el director general de la aerolínea, el A380 estaba consumiendo 20% menos combustible que el 747, y otras aerolíneas rápidamente expresaron su aprobación por la economía de combustible del avión y su confiabilidad técnica.
Tras entrar en servicio, el A380 demostró que podía volar con combustible sintético, y se mejoraron la resistencia de su fuselaje, su peso máximo al despegue y su alcance. En general, el A380 tiende a complacer tanto a sus pasajeros como a sus pilotos, tanto en comparación con otras opciones de viaje disponibles para vuelos de larga distancia, como al ofrecer una experiencia objetivamente aceptable en el cielo. Pero el A380 también ha tenido problemas, especialmente en sus primeros años. En el año 2012, se descubrieron grietas en los soportes de las alas de un A380 después de que uno de sus motores se desintegrara. Esta fue la primera crisis del A380, 4 años y medio tras su entrada en servicio. Aún así, obligó a revisar todos los A380 en operación y Airbus pagó más de $130 millones en reparaciones. En 2014, Airbus tuvo que reparar las puertas del A380 debido a su problemática tendencia a dejar escapar aire del avión, lo que le costó a la compañía otros $100 millones. En general, el A380 ha podido presumir uno de los historiales más impecables de cualquier aeronave. De 2007 a 2021, transportó a más de 300 millones de pasajeros en 800,000 vuelos, sin accidentes graves ni muertes a bordo, y con un 99% de confiabilidad. La falla de motor que mencionamos anteriormente fue uno de solo 2 incidentes notables con los que el A380 ha tenido que lidiar. En septiembre de 2017, otro vuelo de Air France sufrió una falla de motor no contenida, pero al igual que el anterior, aterrizó de forma segura con solo uno de sus 4 motores dañado. Actualmente hay entre 254 y 380 aviones operando en varias aerolíneas como British Airways, Emirates, Qantas y Korean Air. Aunque el A380 fue exitoso, la demanda de mercado para sus servicios fue menor a la esperada. La demanda mundial de aviones grandes como el A380 fue mucho menor de lo que Airbus esperaba. Aunque sus costos operativos son menores que los del 747, las aerolíneas pueden usar aviones más modernos, pequeños y económicos para el mismo fin. Las aerolíneas han tendido a ofrecer cada vez menos vuelos de larga distancia, prefiriendo en su lugar ofrecer vuelos de alta frecuencia y de distancias más cortas que pueden trasladar fácilmente a los pasajeros entre varios aeropuertos sin perder demasiado tiempo. El A380 no puede competir con el Boeing 7667 en vuelos transatlánticos ni con el 777 en vuelos transpacíficos. El avión carece de otras variantes, lo cual es inusual. En 2013 se descartó una versión de carga, aunque habría tenido la mayor capacidad del mundo, solo superada por el AN-225 Mrilla que fue destruido. Se han propuesto varias versiones ampliadas y luego descartadas, a pesar del potencial para aumentar el alcance o la capacidad de carga, simplemente porque estas no son características realmente demandadas en el mercado actual. Como resultado, Airbus no ha logrado que su programa del A380 alcance el punto de equilibrio y reconoce que nunca recuperará los 25,000 millones de euros que invirtió en el avión. Varias aerolíneas importantes ya retiraron el A380. Air France y Hi-Fly Malta lo descartaron en la pandemia y Malaysia Airlines retiró el último A380 en octubre de 2022. Emirates, Korean Air, Thai Airways, Asiana Airlines y Qatar están retirando gradualmente sus aviones. Lufthansa y Etihad Airways apenas han comenzado recientemente a devolver algunos A380 al cielo después de mantener toda su flota en tierra durante mucho tiempo. El A380 no fue comprado por aerolíneas estadounidenses, ya que los aeropuertos necesitaban grandes modificaciones para operar con este avión. Y sin un mercado tan grande, ya que la mayoría de las aerolíneas solo necesitan una docena o menos de estos aviones para cubrir su propia capacidad de servicio, simplemente no hay razón para que se produzcan más A380, mientras que la lista de razones para retirarlos solo ha ido creciendo cada vez más. Ese es el A380, un diseño impresionante, grandes logros aéreos y desafíos que lo trajeron de vuelta a la Tierra. El A380 todavía vuela hoy en unas cuantas aerolíneas y están entre las opciones de viaje aéreo más únicas y a menudo más lujosas que un viajero probablemente pueda encontrar. Pero si esperas tener la oportunidad de viajar en uno, bueno, ahora es el momento. En 5, 10 o 15 años, probablemente el A380 ya no vuele, pues la industria respetaba sus capacidades, pero al final simplemente no las necesitaba. Sin demanda de mercado para un avión como ese, es muy probable que el estatus del A380 como el avión de pasajeros más grande del mundo perdure. Pero deberá permanecer tras la desaparición total del A380 de los cielos.